Buenos días. Hoy nos encontramos con la doctora, nuestra psicóloga Edith Joana Velasco. Ella hace parte del grupo de apoyo de seguridad y trabajo del Instituto Nacional y Penitenciario de Colombia. Quiero recordarles que hoy, bajo recomendación médica, nos encontramos sin tapabocas, pero guardando los protocolos de bioseguridad. Estamos manteniendo la distancia que se nos exige, esto con el fin de que nuestras caras se vean a nivel nacional y para que se escuchen claramente las recomendaciones. Esto es importante. Sin más preámbulos, entonces hoy saludo. Doctora Joana, buenos días. Buenos días, mi general. Me gustaría que nos contara cuánto tiempo llevas trabajando con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y cómo ha sido la experiencia. Bueno, yo inicié en el año 2010 en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Acacías, que en su momento se denominaba así. En el 2010 el establecimiento tuvo una ampliación de pabellones y esto hizo que obligatoriamente se fortaleciera el talento humano dentro de ese establecimiento. Entonces, pasé mi hoja de vida, aquí la evaluaron y pues tuve la oportunidad de ingresar allá como profesional universitario. Mi primer proceso fue en el área de atención y tratamiento y las funciones que me fueron asignadas en su momento fueron la atención psicológica a los privados de la libertad y la implementación de 2 programas transversales. Después de 6 meses me dieron la oportunidad de ingresar al Consejo de Evaluación y Tratamiento para generar los conceptos de psicología a la población privada en cada una de sus fases de tratamiento. Después de 6 meses hubo unos cambios estructurales a nivel del establecimiento. Excelente experiencia, doctora. ¿Por qué tomaste la decisión de ingresar al INPEC? ¿De dónde nace ese sentimiento? Bueno, lo primero es que estaba recién egresada de la universidad y pues como todo profesional recién egresado, pues quería ampliar mi experiencia y consideré que en el instituto pues no solamente podía aprender, sino también apoyar el proceso y fortalecer esa parte profesional que es tan importante, no solamente para uno, sino pues para la comunidad en general. Y más con mi profesión, ¿no? En tu profesión, en tu actividad diaria, ¿cómo defines justo y humano? Justo, el que se pueda desarrollar cabalmente los procedimientos que enuncia la entidad para poder cumplir con su misionalidad, ¿sí? Justo para mí es que todos los servidores públicos estemos comprometidos con la causa, no solamente en el desarrollo de una función o una actividad, sino de pronto ir más allá de esa actividad. Para mí eso es justo. Justo que se reconozca el trabajo de los servidores públicos, no solamente por su trayectoria, sino por los aportes que puedan haber realizado durante todo ese tiempo a la entidad. Humano y toda la parte de la prestación de servicio que nosotros realizamos. A veces se nos olvida, o al menos de manera inicial me pasó, que uno está trabajando con personas, ¿sí?, que socialmente están estigmatizadas por una situación que pudieron haber desarrollado. Y a veces entramos con el calificativo de que son malas, de que el error fue el peor error que pudieron haber cometido y de pronto no se les da la oportunidad de generar esos cambios que son propios de nosotros los seres humanos. Doctora, importante punto. Por eso te pedí que describieras justo y humano en tu trabajo. Y aquí es importante recordarles a todos, es que no solo se trata, nuestros funcionarios no solo cuidan a estas personas privadas de la libertad, sino que también están inmersas en esos procesos de cambio. Hay unas comunidades terapéuticas, esas comunidades terapéuticas hacen que nuestros funcionarios se adentren prácticamente
en la mente de esta persona privada de la libertad. Y una vez logra descifrar, esa mente empieza a hacer esos procesos de resocialización. Por eso quiero primero felicitarla y admirarla, porque es importante ese trabajo que ustedes realizan. Me gustaría conocer de tu voz cuál ha sido la experiencia durante 10 años de servicio que llevas con el IMPEC, la que más te ha impactado, qué ejemplo te deja y a partir de ahí, cómo ha sido esa enseñanza que adhieres a tu conocimiento, a tu persona, para seguir enseñando, para seguir aportando en esos procesos de resocialización. Bueno, me una gustaría... experiencia que te haya marcado, que tú piensas, esta me marcó, esa hizo cambió mi carrera de vida, esa me indicó que ese es el camino a seguir y por eso es que hoy pienso que sí le he aportado ese granito de arena, no solo a esas personas privadas de la libertad, sino también a nuestros funcionarios. Bueno, en realidad no tengo una, sino tengo muchas. Voy a seleccionar dos, porque las dos están relacionadas y forman parte de mi ingreso al instituto. Entonces, la primera está relacionada con que uno siempre ingresa con muchos paradigmas, con muchos estigmas y con muchos prejuicios sociales. ¿Sí? Soy psicóloga de profesión, pero pues eso no me hace ser humana. Y también dentro de mí pues generar miedos, incertidumbres e inquietudes frente a lo que es el sistema penitenciario y carcelario. Cuando le mencioné al inicio de que a mí me habían delegado parte de los programas transversales que se tienen que desarrollar con la población privada de la libertad, en un establecimiento de reclusión, o al menos en su momento, esos programas se abrían cada 3 meses, pero esos programas tenían un cupo limitado. Entonces, en mi caso solamente podía vincular a 20 privados de la libertad de 3.400 pasaditos que habían en su momento en el establecimiento. Y pues digamos que en los procesos de evaluación del Consejo de Evaluación y Tratamiento, si el privado de la libertad no cumple con esos programas, pues sencillamente no puede pasar, al menos en concepto psicológico, a la siguiente fase. Cuando yo ingresé al establecimiento me encontré con dos cosas que son chocantes, porque pues tú vienes de afuera, estás en tu libertad de desplazamiento, de generar las acciones que tú creas convenientes para poder llevar a cabo tus procesos como profesional, entre otras cosas. Entonces cuando yo ingresé, a mí me dijeron, bueno, el reglamento interno es este, ustedes deben someterse a tal reglamento. Ese reglamento solamente tiene que ver con el tema de seguridad, sino el cumplimiento de algunos horarios. Y uno tiene que organizarse dentro de esos horarios para poder cumplir con unas funciones que le son asignadas. Ese fue mi primer choque cultural, ¿sí? Porque el tema de la requisa, el tema de que tú no puedes ingresar todos los elementos que necesitas para poder hacer una intervención, el tema de que te tienes que acoger a ciertos horarios para poder acceder a los privados de la libertad, entre otras cosas, pues genera un choque profesional y cultural. Aparte de eso, pues tus mismos compañeros en el proceso de inducción te van diciendo, aquí está delimitado de tal manera los establecimientos, los pabellones están por clasificación de tipo de delito y existe tal pabellón o tales pabellones que son los más conflictivos dentro de las dinámicas institucionales. Entonces, claro, cuando a ti te emiten ese mensaje, pues tú ya estás empezando a generar, bueno, con esto voy a tener problemas y empiezas a hacer una clasificación. Me pasó algo particular con el pabellón 4, que en ese momento estaba con población privada social, donde estaban los de hurto agravado y los de estupefacientes. Y pues sí, en el comportamiento eran como los más indisciplinados. Entonces tú no quieres trabajar con personas indisciplinadas porque te van a perturbar tu proceso. Iba pasando, para poder pasar del lugar en donde uno ingresa al lugar en donde se desarrollaban los programas, tenías que pasar todo un ala, que es como una sección de pabellones que hay en el establecimiento. Entonces precisamente me tocaba pasar por el 4 y una vez iba pasando con una dragoneante y me para o me detiene un privado de la libertad y me dice, doctora, por favor, yo sé que usted es la que está a cargo del programa de crecimiento personal, déjeme participar en este programa porque es que a mí me evalúan el próximo trimestre en fase y es el único programa que me hace falta. Entonces yo le dije, bueno, ¿usted de qué pabellón es? Me dicen, no, yo soy del 4. Entonces, claro, se activa el chip que es propio de un ser humano y uno dice,
este me va a entrar y me va a empezar a generar conflicto. Entonces, pues, obviamente lo primero que le dije fue, no, pues espérese, yo hago la revisión porque yo ya tengo mi cupo y le tocaría a usted esperar hasta el próximo trimestre. No, por favor, colabóreme, déjeme, yo lo evalúo y le doy contestación en estos días. Entonces terminé de hablar con el privado y seguí con la funcionaria de custodia y me dice, ¿por qué no lo dejas ingresar? Entonces yo, porque es del pabellón 4. Entonces me dice, pero es que tú no sabes cuál ha sido el proceso de ese muchacho. Ese muchacho ingresó en estas condiciones. Inicialmente tuvimos muchos conflictos con él a nivel comportamental, pero es una persona que se comprometió con el tema del tratamiento. Y en estos momentos es el repartidor de comidas del pabellón. Se volvió cristiano. Qué bien. Se casó y está dentro de su proceso con la actitud de realmente generar un cambio, que eso es muy poco visible dentro de toda la población privada de la libertad. Excelente. Entonces me quedó sonando pues la idea. Lo que hice pues ese día fue terminar mi proceso donde lo tenía que realizar. Entré a revisar su historial, no solamente jurídico sino comportamental, y efectivamente esa información que me había dado mi compañera pues correspondía al desarrollo de ese interno en su momento, y lo vinculé. Qué bien. Y gracias a él, digamos que logramos hacer la vinculación de muchas personas de ese pabellón que nunca quería participar en ningún proceso. Se rompieron los paradigmas. Se rompieron los paradigmas. Entonces, a nivel profesional, pues fue enriquecedor, porque se puede contribuir con tu labor al crecimiento y al desarrollo de esas personas, y al desaprender y aprender nuevos comportamientos. Y a nivel personal, pues porque te permite dejar a un lado como los prejuicios sociales, incluso personales, que uno puede tener frente a una persona que es interna. Qué bueno, doctora. ¿Y el otro? El otro está relacionado con el director que estaba en su momento en el establecimiento. Y es que precisamente con ese choque cultural que hay, porque es que realmente tú como personal administrativo te sientes también privado de la libertad, porque tienes que asumir un régimen penitenciario y carcelario para poder ejercer tu función. A los 3 meses yo quería desertar, precisamente por eso. Menos mal no sucedió. Quería desertar, hubo una reunión con el director porque pues en ese momento ingresamos un grupo amplio de personas a apoyar los procesos del establecimiento. No era la única persona que tenía ese sentimiento de privación también de su libertad, aunque no fuera jurídicamente, pero sí laboralmente. Y él me dijo algo que para mí me hizo cogerle amor al IMPEC. En su momento al establecimiento, pero hoy en día al IMPEC. Me dijo, deme un mes y yo no solamente le enseño cómo realizar su función, sino los aportes que usted realiza como profesional dentro de su servicio. Y así fue. ¿Un mes? Un mes. ¿Y qué hizo un mes? Todo. Él no solamente se encasilló en que nosotros conociéramos y entendiéramos cuáles eran las 3 funciones o 4 funciones que uno tenía que desempeñar, sino que conociera en realidad todo el sistema y la importancia de ver los resultados de la implementación de tú como profesional, o sea, lo que tú puedes hacer como profesional en la intervención de un proceso de resocialización. Entonces, eso me enamoró. No, qué bueno, doctora, excelente. ¿Qué piensa tu familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? Acerca de que llevas 10 años. Al comienzo hubo de pronto alguna, digamos, alguna limitación de que ingresaras a trabajar al IMPEC. Sí. ¿Y hoy qué piensan al estar ya 10 años? Que son 10 años de tu vida dedicados al IMPEC. ¿Qué piensan ahora, después de tanto tiempo? Bueno, yo vengo de una familia conservadora, en donde pues obviamente está constituida por papá, mamá y hermanas. Soy madre. En su momento pues era madre cabeza de familia. Mi mamá muy joven. Pues inicialmente estaba como la incertidumbre y el temor, ¿no? O sea, tú tienes que tener un desarrollo profesional, tienes que adquirir esa experiencia porque pues para eso estudiaste, ¿verdad? Pero pues está el temor de que la población a la cual tú vas a intervenir por esa creencia social no es fácil. Entonces o te pueden vulnerar o te puede suceder algo o sencillamente pues no, de pronto no vas a poder tener la capacidad porque las situaciones que se viven ahí no son fáciles, ¿sí? Y mucho menos cuando tú tienes una intervención directa con población privada, porque conoces sus situaciones, sus necesidades, sus sentimientos, sus emociones,
el por qué están ahí, y muchas veces los delitos no son agradables al pensamiento humano. Inicialmente pues mi papá me dijo hágale, mi mamá me dijo cuídese, y pues obviamente como todo padre conservador, con todas las bendiciones del mundo. Ya después de 10 años acá, yo soy provisional. Para mí no hay más sino gratitud, agradecimiento y amor por el instituto. Y todo eso se lo he transmitido a ellos, y creo que ellos ahora entienden realmente cómo es la dinámica y cómo es que se maneja el sistema. Excelente, doctora. Una pregunta más. ¿Cómo haces frente al cuidado? ¿Qué medidas tomas frente al cuidado de este virus mortal como es el COVID-19? ¿Y qué les dices o qué nos aconsejas a todas las personas que hacemos parte del instituto y a la razón de ser nuestra, los privados de la libertad? Bueno, con respecto al tema del COVID, pues se siguen los protocolos, no solamente internos, que nosotros tenemos a través del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino pues los nacionales, ¿no? Pienso que uno tiene que ser muy consciente, y aunque suene como frase cliché, de que esto no es un juego, de que esto es real, ¿sí? Y de que ninguno de nosotros somos vulnerables, no solamente al virus, sino viéndolo desde el lado privado de la libertad, a estar también privado de su libertad. Una mala decisión, una situación que uno no calculó, una mala elección, ¿cierto? El dejarse llevar por una situación, porque no necesariamente el que está privado de la libertad cometió un delito, sino que sencillamente también pudo haber sido víctima de una situación, nos puede llevar allá, igual que el virus. Entonces, pienso que del autocuidado de uno depende no solamente del cuidado de que está a mi lado, sino el cuidado general, y uno debe ir como siempre, o uno debe más bien como propender, porque no solamente uno esté bien, sino que esté bien las personas que forman parte del equipo de trabajo. Me imagino que una de las preguntas más comunes de las personas privadas de la libertad, que te dicen, ¿hasta cuándo voy a ver a mi familia? ¿Tú qué les dices frente a esto? Es que las limitaciones que hoy tenemos han sido consecuencia del mismo virus. Siempre lo he dicho, hoy estamos aislados, pero es necesario cumplir ese aislamiento para no separarnos de nuestras familias. Entonces, eso es lo que pienso yo. ¿Qué piensas tú? ¿O cuál es tu respuesta frente a esas permanentes incógnitas frente a que quiero ver mi familia? ¿Tú qué les dices? Bueno, los vínculos familiares, uno se da cuenta, se fortalecen muchísimo más cuando se está privado de la libertad. Entonces, digamos que uno como ser humano comienza a darle importancia a ciertos factores que antes uno no veía que tenía y que forman parte del crecimiento y el desarrollo de nosotros. Con respecto al virus, pues es lo mismo, ¿sí? Aunque la situación no sea la misma, ¿no? Porque pues no es lo mismo estar privado de la libertad a estar en casa, de alguna u otra manera también privado de tener una interacción social, pero pues con otras condiciones. Pero pienso que hay que tener conciencia, ¿sí? Ya los medios, la comunidad científica nos ha dicho que esto es momentáneo. Entonces, partir de que esto no es una situación que va a ser para siempre, que si nosotros nos estamos cuidando y nos estamos resguardando y no estamos exponiendo a nuestras familias a que simplemente pues por una necesidad de tener un acercamiento familiar, los voy a contagiar o se van a contagiar, porque pues siempre es la mayoría de las familias no viven dentro de los mismos municipios en donde están los privados de la libertad, entonces ellos tendrían también que hacer unos traslados o unos movimientos externos. Entonces es esperar. Hay otros métodos para poder afianzar los acercamientos, como las llamadas telefónicas, las videoconferencias, o incluso, ¿por qué no?, volver a la antigüedad por medio de cartas o escritos, ¿no? Entonces es también tratar de utilizar otros medios con los cuales podamos estar tranquilos y brindar nuestra salud y brindar nuestra seguridad. Gracias, doctora Giovanna. Nos parece importantísimo hoy el diálogo que hemos tenido con la doctora Edith Giovanna. Definitivamente describe cuál ha sido su trabajo, es su pasión, y eso es lo que buscamos,
a través de esas entrevistas, a través de ese punto de vista, que todos nos contagiemos de ese buen ejemplo, de esa buena experiencia, de ese amor por el trabajo. Lo que buscamos es que con nuestras actuaciones seamos justos y realmente pensemos que estamos tratando entre seres humanos, por un IMPEC justo y humano. Por eso hoy, doctora, en su escritorio reposa, este es un pocillo que hemos diseñado precisamente para que recordemos siempre nuestro lema. Somos un instituto que busca siempre la justicia y estamos tratando con seres humanos. Somos justos y buscamos que realmente el humanismo se viva, se sienta en todo el instituto. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias. Dios la bendiga. General, gracias.